Hoy precisamente estamos hablando del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Para ello me acompañan el director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Cuauhtémoc Sánchez Ocio, y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, Enrique Quirós Acosta. ¿Por qué CONAFE? Porque es el que nos ayuda a que llegue a la zona, a la región, al rincón más apartado de México, la educación. Y el esfuerzo que hace CONAFE para trabajar a distancia lo vamos a ver el día de hoy. Primero iniciaremos con las preguntas que resumen lo que nos ha llegado para CONAFE. Y la primera pregunta es: ¿cómo es que se garantiza en la educación la calidad? ¿Cómo garantiza la equidad en las comunidades? Le pido a Cuauhtémoc Sánchez, por favor, que responda esta pregunta. Claro que sí, secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues llevar educación a las comunidades más alejadas del país es la tarea del CONAFE. Nosotros impartimos educación básica en 32,000 escuelas en comunidades de alta y muy alta marginación, generalmente inferiores en población a 2,500 habitantes, donde no existe educación de carácter regular. Y llevamos educación inicial también a través de 26,000 servicios, todo ello en más de 40,000 comunidades. Y esto lo hacemos a través del voluntariado educativo más grande del mundo. Contamos con 70,000 líderes para la educación comunitaria, así le llamamos a nuestros docentes, y promotoras de educación inicial. La gran mayoría son jóvenes y todos ellos y ellas son reclutados y capacitados anualmente por el CONAFE. Ellas y ellos se hospedan en las comunidades, allá los alimentan y diariamente acercan oportunidades de aprendizaje a las y los alumnos. Son verdaderos héroes de acero. Muchas gracias, Cuauhtémoc. ¿Cómo es que se logra, preguntan, la atención a los niños y niñas en lugares tan dispersos? Sí, en condiciones normales, digamos, lo que hacemos en las comunidades es tener, como ya comenté de planta, a estos líderes para la educación comunitaria y a los promotores. Vamos a garantizar el éxito poniendo a los alumnos al centro de todas las actividades. Vamos a mejorar y estamos mejorando la infraestructura de las aulas a través de La Escuela es Nuestra, dotando a las niñas y niños con material para el aula y todo lo que se requiere, mejorando el nivel académico y la capacitación de los docentes, mejorando los métodos pedagógicos a través de la nueva escuela mexicana y controlando la operación para erradicar cualquier viso de simulación, porque como estamos alejados, es difícil controlar a toda la organización. Entonces, en todos estos elementos que acabo de mencionar estamos trabajando y con ello garantizaremos el éxito en la educación comunitaria, secretario, amigas y amigos. La tercera pregunta es: ¿qué hace un líder educativo de CONAFE? ¿Cómo es, digamos, su jornada de trabajo normal, regular, diaria? Cómo no, con mucho gusto. En condiciones normales, un LEC se traslada, un líder para la educación comunitaria, se traslada a la comunidad y, como ya he dicho, ahí se hospeda y ahí lo alimenta la propia comunidad. Todos los días entonces, en condiciones normales, se acude a un aula que generalmente es multigrado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos niños de distintos grados en el mismo salón. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada una de estas niñas y niños, el líder para la educación comunitaria aplica tutoría personalizada o expone al alumno a guías de autoaprendizaje, a leer los libros de texto gratuito y ahora también material en video que los LEC bajan cuando pasan por la nube de internet, bajan esos materiales y se los exponen a los alumnos, materiales relevantes para su aprendizaje. Y ellos también revisan el avance, encargan tareas y evalúan a sus alumnos. Ahora a distancia la dinámica es un poco distinta, como comentaré, si me lo permiten, un poquito más adelante. ¿Cómo no, Cuauhtémoc? Yo te quería preguntar, en promedio, en estas escuelas multigrado de CONAFE,
¿Cuántos alumnos y alumnas hay? Es un mínimo, secretario, de 5 alumnos y un máximo de 20. Cuando en una misma comunidad hay más de 20 alumnos de todos los grados, entonces se crea un segundo servicio. Muy bien. Ese es el número de alumnos que participan. Porque estamos hablando de 32,000 escuelas que atiende CONAFE. Y una cosa muy importante es que lo que hemos logrado en el último año es elevar la calidad de estos líderes educativos comunitarios en cuanto a sus conocimientos, su preparación, y estas figuras de CONAFE elevamos la norma para que todos sean personas de educación superior. Antes eran desde el nivel de media superior, y esto ha sido un logro muy importante. Vienen fundamentalmente de escuelas normales. Hay muchísimas futuras maestras y maestros que quieren esa experiencia en su formación, por eso también vienen de universidades pedagógicas, del Tecnológico Nacional de México y de CONALEP, por ejemplo. Y también de muchas universidades públicas estatales. Estamos hablando de que más de 30,000 jóvenes aspiran a realizar esta noble labor en zonas muy marginadas, y tomaron un seminario para capacitarse, que es una también de las nuevas formas en que estamos haciendo más robusta la participación de estos jóvenes en la educación de los lugares más marginados del país. Lo cual nos da un ejemplo claro, y por eso hablábamos del Día Internacional de la Juventud, de la solidaridad que distingue a la juventud mexicana. Ahora Cuauhtémoc nos va a platicar más a fondo, tiene una presentación sobre las escuelas CONAFE y los líderes de educación comunitaria, pero antes vamos a ver un video. Por favor, corre video. Gobierno de México. Adelante. Si me permite, señor secretario, me voy a pasar de este lado. Bien, una pregunta recurrente es qué hizo CONAFE desde el inicio de la pandemia para poder atender las comunidades más marginadas del país, a las que no llega televisión, a las que escasamente llega el radio. Y bueno, lo que hicimos es a nuestros 3,001 alumnos de educación básica, que están dispersos en 22,000 localidades de alta y muy alta marginación, lo que hicimos fue distribuir cerca de 700,000 cuadernillos que día tras día le iban indicando a las niñas y niños lo que deberían de hacer en casa. Esto lo hicimos, por supuesto, a través de los 32,000 líderes para la educación comunitaria, que, como dice el señor secretario, llega a las comunidades más apartadas del país donde nadie más llega, y por eso los consideramos que son héroes de acero. En adición a esos 700,000 cuadernillos, se distribuyó 1 millón de libros de lectura y también cuadernillos a todos ellos de reforzamiento matemático a través de un mecanismo conocido como la maestra Patti. Es un método muy gráfico que ayuda a los niños a realmente razonar las matemáticas. El contenido de los paquetes escolares entonces eran la maestra Patti, estos libros, cuadernillos, y también, por supuesto, libros de texto gratuitos, infografías que los guiaban día a día, y también su cuaderno de experiencias. Bien,
Para lo que sigue, Aprende en Casa 2021, es importante decir que gracias al esfuerzo que se hizo para que la televisión abierta sea la que transmita Aprende en Casa, se incrementó muchísimo la cobertura en las comunidades marginadas que atiende el CONAFE. Esta cobertura televisiva es de 54% y los hogares de CONAFE que no tienen acceso a televisión abierta es 46%. Pensemos en la mitad. En el caso de los que tienen televisión abierta, Aprende en Casa CONAFE será esencialmente acompañar la programación de televisión. Y se acompañará esto con los libros de texto gratuito que sí reciben todos nuestros alumnos, el programa de reforzamiento matemático y una infografía guía que va a estar diciéndoles qué tienen que hacer todos los días, tanto los líderes para la educación comunitaria como las promotoras de educación inicial en todo el sistema. En el caso de las familias que no tienen acceso a televisión abierta, el aprendizaje diario se haría también, pero vía cuadernillo, el mismo método que utilizamos en la ocasión pasada, que como vieron en la primera lámina, el 99.7% de todos los niños de CONAFE recibieron a tiempo sus cuadernillos de trabajo. No será la excepción en este nuevo ejercicio. Tendrán los cuadernillos, libro de texto, el programa de reforzamiento matemático y la infografía. Esos son los elementos con los que vamos a llevar a cabo la educación. Ahora, todo este esfuerzo va a ser acompañado, todo este esfuerzo va a ser acompañado por los líderes para la educación comunitaria. Resulta, en la anterior por favor, el 30% de las comunidades de CONAFE cuenta con telefonía de alguna especie, celular o telefonía fija. En ese caso, nuestros líderes para la educación comunitaria harán un acompañamiento telefónico diario, niña por niña, niño por niño, para acompañar el aprendizaje que se lleve a cabo por televisión a través de los cuadernillos. Se hará una visita domiciliaria por lo menos una vez al mes cuando tienen televisión, una vez a la semana cuando tienen televisión, cuidando las medidas de salubridad. Y en el caso de las comunidades que no tienen telefonía, el acompañamiento con visitas domiciliarias a cada uno de los 301 niños del sistema CONAFE se hará a través de 2 visitas domiciliarias a la semana, donde los LECs saldrán de su propia comunidad, irán a las comunidades y acompañarán 2 veces a la semana. Cerca del 25% de nuestros líderes para la educación comunitaria viven en la propia comunidad que van a atender y entonces ahí el acompañamiento será más fácil, personalizado y permanente. Adelante, por favor. El secretario mencionaba algo muy importante. La meta es avanzar a que todos los líderes para la educación comunitaria cuenten con estudios universitarios. Durante los primeros 48 años del CONAFE, el reclutamiento y selección se hacía esencialmente a muchachas y muchachos de bachiller. Entonces, ellos los convertíamos en nuestros docentes. Ahora, por instrucciones del secretario, estamos elevando el nivel de universitarios y antes solo 1 de cada 10 tenía estudios universitarios. Este año, más del 50% tendrán estudios universitarios y hacia los siguientes años completaremos el 100% de la plantilla. El restante, el otro 50%, lo estamos obteniendo de jóvenes que han sido LECs el año pasado y que repiten este año para que aprovechemos también su experiencia, aunque no tengan los estudios universitarios aún. El 100% de los líderes para la educación comunitaria están siendo, mientras platicamos aquí, capacitados a través de webinars a distancia. Es decir, cada uno de ellos está participando 3 semanas en webinars. Antes, ¿cómo se hacía? Antes se hacía en cascada, donde unas personas en el centro entrenaban a 3, esos 3 a 30, 30 a 300, así hasta 30 y tantos mil. Ahora lo estamos haciendo directamente con los mejores expositores, ya sea quienes crearon los métodos pedagógicos o bien quienes lo trajeron a México. Y esos personajes directamente a los LEC son los que están transmitiendo los conocimientos.
Por primera vez también se les equipa con celulares, con aplicaciones, a los LEC, con aplicaciones donde vienen secuencias de aprendizaje diarias. Todos van a estar inscritos en Google Classroom y también una plataforma que va a permitirnos asegurar de que el LEC va a estar presente, ya sea en las visitas domiciliarias o frente a grupo cuando regresemos en semáforo verde. Se les está entregando ropa, mochilas, bolsas para dormir porque se hospedan en las comunidades, así como auxiliares didácticos. Adelante, por favor. Algo muy importante es que no nada más los LEC saltan a la modernidad, también los alumnos. Cada uno de los 301,000 alumnos del CONAFE en las comunidades más apartadas del país va a tener su propia cuenta de Google Classroom, esta plataforma ya internacional que se usa para poder facilitar y acompañar el aprendizaje. Lo tendrán estudiantes, los líderes para la educación comunitaria, los académicos de acompañamiento, que son académicos, digamos, de mayor experiencia, que acompañan a nuestros LEC, y los coordinadores de zonas, regiones amplias, todos ellos tendrán su propia cuenta de Google. La única diferencia, porque nuestros niños no tienen acceso a la nube, es que el capturista, por así decirlo, de los trabajos que los niños van a subir a Google, van a ser los LEC. Ellos van a recoger en comunidad estos trabajos y los van a subir a la plataforma, a la cuenta de cada uno de estos niños. Y entonces todo el sistema va a poder llevar un control, desde la Dirección General de CONAFE hasta el propio LEC, de cómo va el avance de cada uno de estas niñas y niños. Adelante. Y como preparación, por último, como preparación para cuando estemos en condiciones de regresar presencialmente, durante septiembre vamos a hacer llegar a través de un operativo masivo nacional de útiles escolares. Por primera vez todos los niños del sistema CONAFE recibirán uniformes, por primera vez también equipo deportivo, van a recibir libros de literatura, van a recibir, por supuesto, todos sus libros de texto gratuitos, auxiliares didácticos, materiales para el aula y bocinas. ¿Por qué bocinas? Porque el celular con el que vamos a dotar a cada uno de los LEC, que va a bajar videos e información cuando estén en la nube, se lo van a llevar al salón de clases, son salones de clase muy pequeños, y conectados a la bocina van a hacer una pequeña aula multimedia en cada una de las aulas comunitarias del CONAFE. Es así como vamos a trabajar para atender el programa Aprende en Casa en las comunidades más marginadas del país. Es cuanto, señor secretario, es cuanto, amigas y amigos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Iniciamos las preguntas. Adelante y después allá atrás. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes, licenciados. Al director de CONAFE, una pregunta. El día de ayer estuvimos aquí presentes en la conferencia. Se habló del procedimiento que es bastante estricto para la admisión de nuevos profesores al sistema educativo. En el caso de CONAFE, ¿cuáles son los procedimientos que tiene el sistema para admitir a los líderes? Primera situación. Y segunda, en función de la actividad que van ahorita a desarrollar, ya los implementos que les van a dotar, pero en la cuestión, por ejemplo, ¿tendrán algún tipo de compensación? Estamos hablando en provincia que las comunidades no son muy cerquita, hay veces que de una comunidad a otra se hace caminando 1 hora, es eso. Perdón, no escuché bien la pregunta. Que las comunidades no son cercanas, que son lejanas, que muchas veces tienen que caminar más de 1 hora, que si reciben alguna compensación. En las comunidades, en las comunidades que no están cercanas, ¿cómo vamos a verlas? Si reciben una compensación. Si reciben una compensación los líderes, los profesores que van a dar las clases, sí, que sería en casa. ¿Cómo le vamos a hacer para que se queden en casa? No, si reciben algún apoyo extra en cuanto a su compensación económica. Ya. A ver, los LEC, los líderes para la educación comunitaria, reciben un apoyo económico de parte del CONAFE regularmente, que incluye un apoyo para motivar el servicio y agradecerles, y un componente de traslado, hospedaje y alimentación también. Entonces, las figuras educativas, así le llamamos a los LEC, que se trasladan a las comunidades, reciben este apoyo, ¿verdad?, para poder tener esa movilidad. Así es como lo manejamos. Procedimiento de admisión. El procedimiento de admisión. Actualmente, como decimos, discúlpeme, es que tengo un problema auditivo y no sé por qué. No se oye bien, pero el mecanismo de admisión es,
se les invita a estos jóvenes, ellos se registran en una plataforma nuestra, participan en estos webinars de capacitación, ahorita estamos teniendo uno de ellos, y según los trabajos de acompañamiento al webinar que ellos vayan requisitando, vamos seleccionando a los mejores. Gracias, secretario. Buenas tardes. Angélica Rivera, de Canal 11. Justamente con relación a este modelo que nos explican, bueno, este sistema de CONAFE, ¿cuál es el modelo exactamente de atención, dado que tienen alumnos de diferentes grados escolares? ¿El modelo de atención? Sí, el modelo de atención. ¿Cuál es el modelo de atención, ya que son escuelas multigrado? Ya. Sí, perdone. Muchas gracias. El modelo de atención es el siguiente: se convoca a los niños de distintos grados y como son salones pequeños, el líder para la educación comunitaria trabaja de manera personalizada, porque son grupos pequeños, con cada uno de los niños e identifica cuál es su mejor método de aprendizaje. Y conforme a ese mejor método, entonces se aplica o tutoría, aprendizaje colaborativo, libros de texto, multimedia, etcétera. De tal manera que se le va conduciendo y se van rotando estos métodos según los niños para que aprendan distintas cosas, distintos métodos de formación. Ahora, algo muy importante es que también en el método de tutorías se trabaja lo que se llama la metacognición, es decir, que el propio niño descubra cuál es el método que le permite aprender mejor. Entonces, nuestros métodos de CONAFE tienen esa característica muy particular, porque mucho del aprendizaje tiene autonomía, y entonces sí necesita el niño saber cuál es el proceso por medio del cual aprende. Muchísimas gracias. Hemos concluido por el día de hoy, pero nos vemos mañana a las 5 de la tarde en este mismo lugar. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes.